A 2 años de su entrega, opositores, miembros de la comunidad internacional, defensores de los derechos humanos, han expresado mensajes de apoyo a través de las redes sociales. María Corina Machado ha dicho lo siguiente: hoy, a 2 años de infame prisión, todos los venezolanos y mundo democrático exigimos liberación inmediata de Leopoldo López y presos políticos. Esto coloca en su cuenta el congresista republicano Mario Díaz Balart. Hace 2 años que Leopoldo López está encarcelado por tratar a desafiar pacíficamente el régimen de Maduro, Venezuela. El presidente en funciones del gobierno español, Mariano Rajoy: Leopoldo López, alcalde Ledesma, España, junto a los venezolanos, siempre con la libertad. El candidato a la presidencia del gobierno español, Pedro Sánchez, también escribió: 2 años del encarcelamiento de Leopoldo López, símbolo de la libertad en Venezuela. Con Leopoldo y el resto de presos políticos, libertad. Tamara Sujo, abogada defensora de los derechos humanos, hoy en Praga, expresa: Leopoldo se entregó valientemente porque nada le debe a la justicia en Venezuela, y así lo demostró en juicio. El régimen de Nicolás le debe 2 años de vida. Y uno de los personajes internacionales que ha alzado su voz a favor de los presos políticos en Venezuela ha sido el expresidente de Colombia y miembro del Club de Madrid, Andrés Pastrana, a quien a esta hora saludamos en Cartagena, Colombia. Presidente, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y Dania, muy buenas tardes. Buenas tardes para usted. 2 años ya de la prisión injusta, así ha sido calificada por muchos, de Leopoldo López. Usted ha ido en 2 oportunidades a Venezuela para intentar verlo, ha levantado su voz en diferentes foros internacionales, pero pareciera, presidente, que nada de esto ha sido suficiente para que obtengan la libertad los presos políticos como Leopoldo López en Venezuela. A ver, Idania, ya hemos estado en 3 oportunidades. La última no la había contado yo. Estuvimos inclusive con el coronel Viloria, muy cerca ya de la cárcel. Fuimos precisamente con el expresidente Tuto Quiroga y con Juan Carlos Martínez, el abogado de Leopoldo. Y fuimos a Ramo Verde porque el presidente Maduro se había comprometido con nosotros, con el grupo de IDEA, que estuvimos presentes en las elecciones presidenciales, que podíamos visitar a Leopoldo López, e incumplió su palabra. Segundo, yo creo que mucho se ha avanzado, Idania. Hace 1 año, todavía recuerdo cuando fui en compañía de Felipe Calderón y de Sebastián Piñera, que Venezuela era una voz solitaria, nadie miraba hacia Venezuela. Hoy tenemos 2 premios Nobel hablando ante la Asamblea Nacional, donde ya se dio el primer cambio. Tenemos una ley de amnistía en marcha en la Asamblea Nacional venezolana, una ley de amnistía para compensar las injusticias. Hoy tenemos al presidente del gobierno español, al líder de la oposición, usted acaba de leer sus twitters, a senadores, representantes del Congreso americano, a los presidentes del mundo, expresidentes del mundo, perdón, haciendo precisamente planteamientos. Y es triste pensar que un presidente del gobierno español levanta su voz contra las injusticias en Venezuela, justicias contra Leopoldo, contra Ledesma. Es que a la gente se le olvida que el alcalde Ledesma hoy es alcalde de Caracas y que ha pedido el Ministerio Público el doble casi de la condena de Leopoldo, 26 años. A Baduel, más de 75 presos políticos que hoy hay en Venezuela, y es el propio presidente del gobierno español el que llama la atención, y no hay uno, sino solamente hoy 2 ya presidentes en América Latina, afortunadamente, el presidente Macri de Argentina y el presidente de Paraguay, quienes levantan su voz para precisamente condenar lo que está sucediendo en Venezuela. Yo diría a esas palabras que usted acaba de poner de Leopoldo en televisión: queremos una Venezuela libre, una Venezuela democrática, y una cosa muy importante, Dania, y una Venezuela con justicia, con verdadera justicia. Libre, democrática y con justicia.
Presidente Pastrana, para tener estas tres condiciones en Venezuela, hay una condición que cumplir, y es que Nicolás Maduro deje el gobierno, que este cambio que comenzó con la llegada de la oposición a la Asamblea pueda permitir una transición, porque después de 17 años no creo yo que estas condiciones puedan darse en Venezuela si no hay un cambio de gobierno. A ver, dos cosas, Idania, que es muy importante, y yo quiero resaltar porque así lo ha hecho la oposición en todos estos años. Cualquier solución política en Venezuela se hace de acuerdo con la Constitución y con la ley. Preocupa lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, que el presidente Maduro está haciendo todo lo necesario para que se dé un golpe de Estado en Venezuela que nadie estamos dispuestos a respaldar. Segundo, el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, lo dijo el día de la instalación de la Asamblea del 5 de enero. Dijo que tenían que buscar en 6 meses, en estos primeros 6 meses del año, una fórmula para buscar esa transición a la cual usted se refiere. Transición, reitero, democrática, transición constitucional y legal. Hay varias propuestas, ya Capriles habla de la revocatoria del mandato, hay la posibilidad, posiblemente la más fácil en este momento, la renuncia del presidente Maduro, que asuma el vicepresidente y que se convoque a elecciones. Esa sería una transición fácil, democrática, rápida, pero todo esto, Idania, no depende de nosotros, menos de los expresidentes extranjeros. Es una decisión que van a tomar ustedes allá en Venezuela, los venezolanos. Es de ustedes, los venezolanos, los que tienen que tomar esta decisión, y nosotros desde afuera vigilar que haya un proceso libre, transparente, que sea una transición democrática, constitucional, legal. Esa es una decisión de los venezolanos y yo creo que el mundo estamos dispuestos a acompañarlas en ese sentido. Yo reitero, Dania, el problema de Venezuela no da más tiempo. Hoy ya no hay alimentos en Venezuela. Hoy, el día que estamos hablando, no hace un año cuando yo llamé la atención, no hay medicinas en Venezuela. Hoy siguen más de 75 presos políticos, se siguen cometiendo injusticia. Esa es la preocupación. Hoy, después de 20 años, el presidente Maduro eleva el precio de la gasolina de 90 centavos a 6 bolívares. Imagínense hoy lo que están viviendo los venezolanos. No tienen dinero, pero lo más importante, no hay alimentos. Y hay que llamar la atención en que esa crisis humanitaria se puede venir, una crisis que no sabemos las proporciones, y yo reitero que a Colombia nos puede afectar. Entonces es muy importante pararle atención a este tema, como se lo hemos dicho a la canciller y al presidente Santos, porque si hay un desplazamiento de Venezuela hoy, porque no hay alimentos para los colombianos tampoco allá en Venezuela, que cuando hay un colombiano en la fila, lo están sacando de la fila para no vender alimentos, podemos tener una situación en esta frontera colombo-venezolana de unas condiciones que no nos imaginamos nosotros en este momento. Una crisis, presidente, que no es que se viene sobre Venezuela, es una crisis que a diario viven los venezolanos. Es terrible escuchar historias de gente que muere porque no tiene medicamentos para enfermedades terminales como el cáncer, o que no puede hacerse una diálisis porque no hay cómo hacerlo, porque los equipos no funcionan. Es decir, eso es una realidad. La crisis humanitaria de la que usted y yo hablamos hace un año llegó, no es que viene en camino, está allí. Usted lo sabe. Hay documentos que muestran, por ejemplo, cómo los puertos están vacíos porque no hay los alimentos que habían años atrás, o porque no hay container con las importaciones que antes se hacían. Y en medio de esta circunstancia, le pregunto, un presidente, un estadista a quien ciertamente le importe su país y sus nacionales, sus connacionales, ¿no tendría que hacerse a un lado? Totalmente de acuerdo. Es decir, si claramente el modelo fracasó, el modelo de la revolución bolivariana del siglo XXI fracasó. El país más rico de América Latina hoy, como usted dice, Dania, no tiene alimentos, no hay alimentos. Pero estamos hablando ya no solo los esenciales de la canasta familiar, sino es que ya todos los datos, informes que nos llegan es que se acabaron los alimentos además, porque buena parte de esos alimentos de las bodegas que existían del gobierno de Venezuela fueron utilizadas con propósitos electorales en diciembre
y desocuparon las alacenas y hoy no hay alimentos. O lo peor que está por venir también, porque como usted dice, Dania, hoy no hay cómo curarse un cáncer, cómo hacerse una radio, una quimioterapia, o cómo simplemente una diálisis. Pero lo más grave también que estamos viendo, ¿cuántos niños hoy en Venezuela no tienen las vacunas básicas para evitar problemas en el futuro? Ahí hay un tema también que llama la atención. El presidente Maduro tiene fórmulas constitucionales y el gobierno para salir. La fórmula constitucional, y yo reitero, la más rápida, lógicamente es una decisión de los venezolanos, pero se plantea el referendo, se plantea precisamente el revocatorio, se plantea la renuncia del presidente de la República, y yo creo que lo importante es que él entienda que el modelo fracasó, que el modelo no dio más, que el modelo bolivariano y el modelo chavista hoy lo que le ha traído a Venezuela es pobreza, hambre, injusticia, persecución, pérdida de las libertades básicas del ser humano, violación de los derechos humanos. Eso se demostró también en la elección cuando se elige una nueva asamblea con la mayoría que nunca, inclusive la oposición, se imaginaba. Ese también es un voto castigo al gobierno, que no quieren que ese gobierno continúe. Y que le dé, yo del presidente Maduro creo que lo que le tiene que demostrar a sus connacionales es un paso al lado, renuncia a la presidencia, deje que asuma su vicepresidente, que es además la persona que él nombró de su confianza, y que creo que, como lo establece la Constitución, podría venir un proceso electoral muy rápido, y creo que lo que sería importante en este momento es que haya un gobierno de unidad nacional. Hoy lo grave en Venezuela es que en cualquier país del mundo, Idania, sí, si se nos presentan situaciones de esta naturaleza que se pueden dar por infinidad de motivos, hay que buscar un gran gobierno de convocatoria nacional pensando en Venezuela hacia el futuro, y claramente con el gobierno del presidente Maduro esta condición no se puede dar, que es la esencial para ese cambio. Y una última pregunta, presidente Pastrana. Si se dieran estas condiciones de las que hablamos y Venezuela fuese a un gobierno de unidad nacional, ¿no va a ser más fácil el futuro inmediato que el presente que viven los venezolanos? Es decir, van a ser tiempos duros igual, porque una crisis como la que vive Venezuela actualmente, producto de malas políticas públicas durante 17 años, no puede resolverse en un mes, ni en 2, ni en 3. Es muy grave, pero yo totalmente coincido con usted. Lo que se necesita en este momento es unidad en Venezuela, unidad nacional, y en ese momento hay una polarización, porque es la que generará no solamente el presidente Maduro, sino que todos conocemos que al interior del gobierno hay divisiones. Por lo tanto, ni siquiera el gobierno del presidente Maduro está hoy consolidado. No sabemos, inclusive, Dania, si hoy el presidente Maduro siga gobernando, si es Diosdado Cabello, si es el general Padrino López. No sabemos quién tiene en este momento el control y las riendas. Y lo digo por situaciones que me ha tocado vivir. El presidente Maduro me dice a mí que puedo ir a visitar a Leopoldo, le dice a su canciller que busque los mecanismos para que podamos visitar a Leopoldo, y la orden de Diosdado Cabello es no pueden visitar a Leopoldo, y no pudimos entrar. Segundo, lo mismo que nos sucedió cuando nos votaron de Venezuela en el proceso electoral. Diosdado Cabello da la orden, saquen a Quiroga, saquen a Pastrana, saquen esos expresidentes sin trabajo, desempleados que estamos aquí teniendo en Venezuela. Orden de Diosdado, inmediatamente vemos que Maduro y el gobierno no nos saca a Venezuela. Entonces ahí vemos que no sabemos quién tiene las riendas en ese momento. Ojalá se llegue a una transición muy rápida, pacífica, de unidad nacional, que los venezolanos unan todas sus fuerzas. Estos 17 años de Venezuela han traído problemas muy graves de desinstitucionalidad en Venezuela. Lo más importante en este momento es resolver esa crisis humanitaria y de salud en el corto plazo, y en el largo plazo la recuperación total de la institucionalidad, de las instituciones en Venezuela, para que sea una democracia viable como queremos todos los demócratas de la región y del mundo. Quiero agradecer a Andrés Pastrana, presidente de Colombia, miembro del Club de Madrid, por estar con nosotros en vivo y directo desde Cartagena. Buena tarde para usted, presidente. Y Dania, muy buenas tardes y muchas gracias.